Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa del Congreso de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca. En primero, agradecer la invitación a moderar esta mesa y es un placer contar con los ponentes que tenemos hoy para abordar un tema fascinante. Habitualmente esta mesa última del Congreso suele ser la hora golfa del Congreso, pero con este formato es auténticamente el prime time y este tema es merecedor de este prime time. En los últimos 15, 20 años en la cardiología hemos tenido un gran éxito en la organización de muchos procesos asistenciales. Un ejemplo claro es la organización de la atención al síndrome coronario agudo. Hemos tenido un éxito pasmoso, ¿no? Sin embargo, la organización de la atención a los pacientes con insuficiencia cardíaca es un desafío mayúsculo. Y más aún, la organización de la atención al paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Y ese primer desafío es del que nos va a hablar Javier Segovia, al que paso la palabra. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. 10 segundos para agradecer, porque no hemos tenido ocasión a no vernos presencialmente, pues a la Junta Saliente, presidida por José Manuel García Pinilla, sus trabajos de 2 años para la asociación y desearle toda clase de éxitos a Joe González Costello y su Junta para estos 2 años que vienen. Y nada, pues mi presentación, como muy bien ha dicho Antonio, tiene que ver con esta pregunta. ¿Es apropiado implantar un código de insuficiencia cardíaca aguda para atender a estos pacientes? Pues lo primero que hice fue ir a las fuentes de en qué situación se necesita y qué implica organizar un código específico para una enfermedad. Hay un artículo fantástico de 2015 de 2 paginitas a propósito de la organización del shock que nos da muchas claves sobre ello. Lo primero es decir que un código implica el identificar de forma rápida una patología determinada que requiere reconocimiento urgente y tratamiento de la misma forma preferencial. Es un sistema que debe estar implantado en todo un territorio que se organiza en forma de, normalmente es una red en la que hay unos nodos centrales a los que unos radios, los centros que derivan, tiene una comunicación directa con ellos. Requiere un transporte especializado urgente de estos pacientes, normalmente en situaciones muy delicadas, y es importante que en el sistema haya un registro de la actividad y se puedan controlar los indicadores de resultados para saber el impacto que se está teniendo en esa enfermedad. También nos dice este trabajo que la enfermedad subsidiaria de que se establezca un código, lógicamente debe ser una enfermedad que por su frecuencia, que por su gravedad, por la mortalidad que implica o las secuelas que producen los pacientes, pues tenga una gran importancia desde el punto de vista sanitario. Lógicamente, tienen que ser situaciones en las que el tiempo es crítico y el beneficio que podemos aportar a los pacientes es dependiente de la rapidez con la que los atendemos. Normalmente se basa en realización de técnicas que requieren o bien infraestructuras y aparatos sofisticados y experiencia que solo se reúne en unos pequeños centros a los que hay que derivar con rapidez a los pacientes. Y es importante que haya una evidencia sólida del beneficio de esa intervención para que todo el montaje del código tenga un sentido. En este artículo
pues nos hablaba el autor de la necesidad de estratificar los hospitales según sus capacidades para que cada uno sepa en qué punto está de esa estructura para poder hacer su papel con la mayor eficiencia, rapidez y con buena comunicación dentro del sistema. Bien, pues dichas estas generalidades, vamos a ver cuáles son los códigos que están vigentes actualmente. Pues como decía Antonio García Quintana, nuestro moderador, sobre todo en el síndrome coronario agudo y especialmente con elevación del segmento ST, hay el código infarto, que se llama de distintas formas en las distintas autonomías de nuestro país, pero que en cualquier caso refleja bien como una patología que es frecuente, que es grave, en la que hay una intervención que sabemos que es eficaz, siempre que se realice a tiempo, pues el establecer esos sistemas de detección rápida, transporte rápido, reconocimiento de la situación y transporte rápido de los pacientes para acceder al procedimiento, pues consigue beneficios que estamos viendo ahora en los últimos años en nuestro medio. Lo mismo está pasando, esto es todavía más reciente, con el código Ictus, mismo tipo de enfermedad en cuanto a impacto, misma situación en la que más recientemente se ha demostrado el beneficio de las intervenciones en la fase aguda cuando los pacientes se detectan y se tratan en las primeras horas y se consigue reducir el impacto, sobre todo en forma de secuelas neurológicas en estos pacientes. Podríamos decir, ya no es exactamente un código, la atención a la parada cardíaca, sobre todo porque hay la actitud que va a contribuir más a modificar el pronóstico de los pacientes es sobre todo la actitud que se tiene en el primer contacto con el sistema sanitario, la reanimación, la desfibrilación, lo que normalmente hacen los propios equipos de urgencia sanitaria, pero podría asemejarse a un código. Entonces, la insuficiencia cardíaca aguda, que es la pregunta de esta ponencia, pues desde luego por el impacto que tiene, por frecuencia. Datos de 2016, 120.000 ingresos anuales por insuficiencia cardíaca aguda en España. Todos sabéis que es la primera causa de ingreso en pacientes mayores de 65 años, que tiene mortalidad significativa. Los ingresos hospitalarios, pues dependiendo de las comunidades autónomas, entre el 6 y el 13% en nuestro país, totalizando pues 18.000 muertes en el año 2016. Todos sabéis, no es necesario decir aquí, la carga que lleva de reingresos hospitalarios, de limitación funcional, etcétera. Reúne, desde luego, los criterios de impacto como patología. Y el aspecto de si una intervención rápida en el momento de identificación de la enfermedad va a tener impacto en el pronóstico, esa es una cuestión de mucho interés que estuvo de moda fundamentalmente a finales de la década pasada y principios de esta. A raíz del análisis de algunos registros grandes, el registro ADIR en Estados Unidos, pues analizó casi 100.000 ingresos por insuficiencia cardíaca aguda en los hospitales estadounidenses. Y bueno, en estas gráficas de 3 dimensiones son siempre complejas de entender. Simplemente quiero señalaros que la mortalidad es la dimensión vertical. Parece que a medida que se retrasaba el tiempo al tratamiento con diuréticos intravenosos, que es la medida inicial en la mayoría de casos en urgencias, pues a medida que se retrasaba, sobre todo, fijaos, en aquellos pacientes con BNP más elevado, en los pacientes más graves, en color azul, pues cuando se pasaba de 5 horas parecía que había un aumento de la mortalidad. Sin embargo, la verdad es que en el resto de pacientes con riesgos intermedios y leves, pues no parecía haber mucha influencia en la mortalidad. Pero bueno, tomando a esos pacientes más graves y tomando datos, este es el análisis multivariante donde se ve que uno de los predictores independientes de mortalidad, si bien con una
odds ratio muy pequeña, solo 4 milésimas de aumento de mortalidad por cada hora de retraso, pues desde luego influía mucho más la edad de los pacientes o la intensidad de sus síntomas o asuntos que parecen pues claros en nuestra práctica y son de sentido común. Pero bueno, esto hizo que, junto con los resultados de varios ensayos clínicos que, como sabéis, desde hace mucho tiempo están intentando demostrar el beneficio de alguna actuación con fármacos en la insuficiencia cardíaca, y como han sido pues Nesiritide, Tolvaptan, Vericiguato, Relaxina, etcétera. Bueno, pues de ellos, más que ninguno, como sabéis, consiguió demostrar beneficio de ninguna de estas actitudes terapéuticas, pero la única que en aquel momento, estamos hablando de principio de la década de 2010, parecía demostrar beneficio era el RELAX-HF, el primer estudio de la relaxina, que coincidía con que era aquel en que se exigía el actuar más precozmente. En este caso era en torno a 7 horas después del primer contacto del paciente con el sistema sanitario. Eso llevó a Milton Packer, uno de los líderes de opinión en insuficiencia cardíaca más reconocidos, a hacer esta teoría de que cada ingreso por insuficiencia cardíaca daña el corazón y ese daño miocárdico hace que sea una espiral donde cada descompensación de insuficiencia cardíaca agrava la situación y va a contribuir a eventos y mortalidad en el paciente. ¿Cuál es el mecanismo? Pues fundamentalmente que la retención de sodio y agua de la insuficiencia cardíaca va a hacer distenderse a las cavidades cardíacas, la distensión de la fibra se reconoce por el aumento de los péptidos natriuréticos, como bien sabemos. También la hemodilución que ocurre en la situación de congestión puede ser un marcador, y sabemos, y esto es cierto, que con una cierta correlación con la gravedad del ingreso de la insuficiencia cardíaca con la que ingresan, los pacientes elevan troponinas, y ahí es donde se veía, digamos, la conexión con el daño progresivo que cada ingreso por insuficiencia cardíaca producía en el paciente, y por lo tanto la necesidad de ser muy rápidos en tratar de evitar esto. De aquí salió la primera idea de si tendría sentido hacer un código de insuficiencia cardíaca y tratar muy rápidamente a esos pacientes. Curiosamente, esto es, digamos, entre 2010 y 2015, el tiempo en el que se gestan las guías de práctica clínica actualmente vigentes, que se publicaron en 2016 y se gestaron en el año anterior o 2 años anteriores, y ahí sí que las guías europeas, que todavía están vigentes hasta el año que viene, pues nos hablan de la necesidad en estos cuadritos rojos de cuando el paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda contacta el sistema sanitario, primero reconocer las situaciones más graves, shock cardiogénico, edema de pulmón, etcétera, para darles tratamiento inmediato, y pone un límite de tiempo tal que en 1 o 2 horas ha de ser diagnosticado el paciente, reconocido si tienen algunas etiologías específicas, estas del acrónimo CHAMP, que tendrían su tratamiento particular, y bueno, pues en cualquier caso ya está poniendo un límite y unos horizontes de tiempo que se deben cumplir en la situación de insuficiencia cardíaca aguda. Lo cierto es que a final de ese año tuvimos, cuando ya estaban publicadas las guías, este trabajo en la comunicación en el Congreso del American Heart a final de año del mismo año 2016, que bueno, pues pareció cuestionar un poco esta idea. Milton Packer, el promotor, digamos, de la idea de que el daño miocárdico agudo que se produce en cada descompensación de insuficiencia cardíaca era un elemento desencadenante del deterioro progresivo, pues diseñó este estudio, el TRUE-HF, en el que un fármaco ularitide, péptido natriurético, que había demostrado en 2 estudios pequeños, el Sirius 1 y Sirius 2,
beneficios en cuanto a mejora de síntomas, mejoría de la situación hemodinámica, mejoría de péptidos natriuréticos, y sin buscarlo, porque eran trabajos pequeños, no dimensionados para mortalidad, parecía beneficiar incluso en eventos mayores y mortalidad, pues dijeron, esta es la ocasión de hacer un estudio aleatorizado donde el criterio de intervención en el brazo en el que damos Ularitide es que se pueda dar muy precozmente una mediana de 6 horas. Era una infusión que luego duraba 48 horas, pero duraba infusión intravenosa que duraba 48 horas y empezaba como promedio a las 6 horas, más precoz que cualquier otro de los estudios de insuficiencia cardíaca aguda, y se repartieron 2.200 pacientes en mitad brazo de intervención, mitad brazo de placebo. Los primeros efectos que se buscaron fue si realmente se cumplía aquello que se había predicho, que bajara la tensión arterial por el efecto vasodilatador, y ocurría en el brazo de Ularitide, si los péptidos natriuréticos disminuían, y eso nos hablaba de una menor distensión de las fibras miocárdicas, etcétera. También ocurría que había menos hemodilución, había las cifras de hemoglobina eran algo mayores en el brazo de Ularitide, la creatinina también, en fin, todo parecían datos que eran acordes con ese beneficio temprano que se buscaba en los pacientes para provocar un beneficio también en eventos clínicos. En definitiva, no se consiguió beneficio en troponinas, no se consiguió beneficio en... No me avanza la presentación. Sí. No se consiguió beneficio en mortalidad para la que estaba dimensionada el trabajo. Perdón. A ver. Y tampoco se consiguió beneficio en eventos agudos, rehospitalizaciones, etc. Bueno, visto que ninguno de los fármacos que se habían testado previamente en insuficiencia cardíaca aguda, ni el Ularitide, ni la administración temprana provocaban beneficios, queda ya en la duda si es tan importante atender precozmente a los pacientes con un código de insuficiencia cardíaca aguda. Hoy en día los pacientes se atienden en servicios de urgencias con la estructura que todos conocen. Desde luego, es útil, y nadie va a decir lo contrario, mantener una atención rápida a los pacientes de insuficiencia cardíaca aguda, especialmente las formas más graves, y aquí sí que conviene el shock cardiogénico hacer una consideración especial. El shock cardiogénico, que es un 4% de series grandes de insuficiencia cardíaca aguda, y en el que sí hay demostrado que el beneficio de la intervención es mayor cuanto más precozmente se trata y cuando los pacientes todavía no tienen elevado el lactato como dato de hipoperfusión periférica, pues ahora es bien conocido, se ha hecho una escala que debemos utilizar todos, la escala SCAI, en la que los grados más graves, cuando hay daño de la función de los órganos, y especialmente si es una situación refractaria al tratamiento, la mortalidad llega al 70%, desde luego supera el 50%. La utilización de dispositivos de asistencia ventricular ha proliferado enormemente. Esto es, Estados Unidos en la última década se ha más que decuplicado su utilización, y se han establecido en algunos casos redes de reconocimiento rápido y atención a los pacientes con shock mediante el implante de asistencias ventriculares, y finalmente su referencia a centros donde puedan ir a trasplante, asistencia, etc. Con ello, en algunos casos particulares ya se ha demostrado, sin ser aleatorizadamente, pero en estudios comparativos con series en las que no se utiliza este sistema del shock team, del equipo de shock, que hay beneficios en cuanto a mortalidad sustanciales. Aquí a 30 días hay una reducción como de un 20% de la mortalidad en una experiencia americana. Y por esto decir que mientras que el shock cardiogénico, volviendo a la tabla inicial que os mostraba, reúne las características de gravedad, de posibilidad de una estrategia que mejore el pronóstico de los pacientes con eficacia y posibilidad de jerarquizar y organizar los hospitales para su atención rápida, sí sería una patología que amerita el establecimiento de un código shock. Sin embargo,
en el caso de la insuficiencia cardíaca aguda, sí que es una enfermedad de impacto muy importante por frecuencia de mortalidad, pero ni hay evidencia de que la actuación especialmente más rápida al inicio vaya a redundar en mayor supervivencia de los pacientes, y tampoco hay evidencia de alguna intervención que pueda cambiar su futuro, y por lo tanto yo creo que no se dan las condiciones para el código insuficiencia cardíaca. Y nada más, ese es el mensaje que les quería transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del formulario que tienen en la página web. Y a continuación les voy a presentar, no necesita presentación, Josep Comín, un auténtico evangelizador de las unidades de insuficiencia cardíaca en toda España, y que, como buen evangelista de esta organización de atención a la insuficiencia cardíaca, nos va a presentar las veleidades del Hospital de Día. Adelante, Josep. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a la organización por invitarme a compartir con vosotros estos minutos. Intentaré recuperar un poco de tiempo para así poder tener un poquito de discusión a lo largo de lo que nos queda de mesa. Yo me voy a concentrar en hablar de aspectos también muy de índole organizativa, que son mundanos, pero que de alguna manera sí que son útiles e importantes cuando queremos pues, hacer lo que nos decía el doctor Segovia, ¿no? Organizar mejor la atención a los pacientes. Lo que yo voy a repasar un poco está aquí resumido, es los 5 aspectos de mi charla, y empezaremos hablando pues, el concepto de para qué sirve un hospital de día de insuficiencia cardíaca, ¿no? De hecho, cuando nos concentramos en el por qué, solamente tenemos que mirar qué nos dicen las guías de actuación sobre qué son las características y los componentes de manejo dentro de un programa de atención a la insuficiencia cardíaca. Y teniendo en cuenta que yo voy a hablar de uno de los dispositivos que forman parte de un programa, y hay que tener claro esa perspectiva, que al final el hospital de día de insuficiencia cardíaca es un componente, es un elemento, hay muchos más factores. Digamos que el resumen fundamental es que nos va a ayudar a 2 grandes aspectos. En primer lugar, el hospital de día es un entorno donde hay un acceso a una consulta externa, ambulatoria de pacientes, o veremos que tiene un elemento asociado donde podemos administrar fármacos y hacer analíticas, ¿no? Pues bien, este elemento de consulta externa nos va a permitir hacer o llevar a cabo los componentes que nos dicen las guías en cuanto a una excelencia en el manejo de los pacientes. En primer lugar, nos va a permitir de una forma estructurada hacer una optimización de tratamiento neurohormonal, es decir, no tener inercia en el momento de optimizar dosis de beta-bloqueantes, iniciar fármacos o ver que haya seguridad en la optimización de esos fármacos, ¿no? Por tanto, optimización de tratamiento y estructuración de la atención terapéutica. El segundo es que nos permite hacer también una aproximación diagnóstica especializada. Nos permite asegurar que el paciente va a ser sometido a los procesos de diagnóstico que aseguren en la medida de lo posible un diagnóstico etiológico de la insuficiencia cardíaca, y que nos va de alguna manera a permitir hacer a menudo una orientación terapéutica que en muchos casos puede ser hasta un cierto punto reparadora. Por lo tanto, confirmación diagnóstica. Y la tercera es muy importante, es esta provisión de una atención que tenga una planificación y estructura con objetivos muy concretos que permitan cubrir desde una perspectiva multidisciplinar las necesidades del paciente. No solo las médicas que hemos comentado ahora, sino también las de apoderamiento, educación, y también las de una atención multidisciplinar por la afectación de otros órganos y comorbilidades de nuestros enfermos. Por lo tanto, atención estructurada es uno de los pilares. El otro pilar, como decíamos, es precisamente comportarse como hospital de día, es decir, la opción de disponer un entorno donde yo puedo atender sin visita previa a un paciente, por tanto, acceso rápido a una descompensación cardíaca y administración de tratamiento parenteral, pero también la administración de fármacos que son por vía parenteral y que han demostrado algún beneficio en términos de mejoría de calidad de vida o incluso en mejoría en cuanto a hospitalizaciones. Por lo tanto, la opción de utilización terapéuticas parenterales de uso habitualmente hospitalario, entre ellas sobre todo la descompensación y la atención estructurada, son elementos clave que nos van a permitir llevar a cabo en un hospital de día. ¿Qué es lo imprescindible precisamente de estos componentes de atención? Y lo resumiremos en una pirámide que yo creo que tiene mucho sentido común. Lo primero que nos ofrece el hospital de día es accesibilidad. Es decir, una atención telefónica de un paciente por parte de una enfermera
en este caso de práctica avanzada o especialista en insuficiencia cardíaca. Permite que el paciente educado y empoderado detecte una recaída, puede llamar y puede recibir una atención rápida, que además, en base a esa información, va a permitir tener acceso a una atención altamente especializada por parte de un cardiólogo, de un internista o de una persona bien formada en insuficiencia cardíaca. Pero esto, el Open Access, es clave, porque es un elemento que nos va a reducir mucho el riesgo de eventos que irán hacia urgencias o acabarán ingresando. El segundo aspecto es, como decíamos, el acceso inmediato, o sea, no solo el acceso telefónico, sino que físicamente yo tenga agendas flexibles, que es lo contrario a lo que tenemos a menudo en una consulta externa, flexibilidad. O sea, la consulta externa es mucho más rígida. Aquí, flexibilidad en la programación de un paciente que acude descompensado que me permita hacer esa evaluación diagnóstica, confirmación de la recaída, evaluación analítica y administración del fármaco. Lo siguiente es que en este entorno de atención, que es por proceso, nos permite tener esta visión también de atención por protocolo. Protocolo en el sentido de vía clínica, en el sentido de que queda muy delimitado qué profesional hace qué, cuándo y qué evalúa como objetivos de la intervención. Sobre todo para evitar las dinámicas, digamos, tradicionales de una consulta externa habitual donde el paciente se cita cada 6 meses sin tampoco tener a veces un objetivo concreto. Y finalmente es un entorno de atención con una accesibilidad que nos pone en el centro de la relación entre hospital y atención primaria. Veremos luego en qué sentido ahí podemos tener una muy buena excusa para empezar procesos coordinados primaria-hospital. En nuestro caso, y esto es una fotografía de nuestro entorno, es el lugar donde nosotros hacemos una reunión semanal para la planificación del alta de los pacientes que han ingresado por insuficiencia cardíaca. Es decir, tenemos aquí, como veis, profesionales de primaria, de hospitalización a domicilio, enfermería gestora de casos, tenemos enfermería de la unidad de insuficiencia cardíaca y cardiólogos internistas, donde trabajamos muchísimo la transición de cuidado en el momento del alta porque somos conscientes que iniciamos esta fase que llamamos vulnerable con alto riesgo de reingreso. Esos encuentros presenciales ahora son por Zoom o por Teams o por Meet, pero lo seguimos haciendo y nos permite establecer un entorno de encuentro para planificar el alta del paciente, pero también contagiamos a los profesionales de primaria de conocimiento profundo de la insuficiencia cardíaca, pero también nos sirve para que ellos puedan tener demandas en cuanto a accesibilidad de pacientes que pueden requerirlo. ¿Cuáles son los elementos clave desde un punto de vista de recursos humanos, material y espacio físico? Tampoco es muy complicado porque todos en nuestro hospital tenemos hospitales de día para oncología, para diversas patologías. Pero al final es un programa de insuficiencia cardíaca y concretamente hospital de día tiene requerimiento de recursos humanos que van a ser esta visión multidisciplinar, pero fundamentalmente un proceso gestionado por enfermería y sobre todo profesionales entrenados y especializados. Por lo tanto, la formación y especialización es un elemento clave. Segundo aspecto de material, entorno que nos permita la administración de fármacos endovenosos y utilizar y realizar analíticas. Esto es muy fácil, ¿no? Es elementos como desde una máquina de electros, monitores, cargador, stock de farmacia, etc. Y el tercer espacio importante es donde voy a administrar los tratamientos. Tengo el acceso, como hemos dicho, a la consulta, pero también la presencia de butacas y camas. Este elemento es lo que confiere al hospital de día este componente de hospital que nos es útil extender en su uso en pacientes ambulatorios. Y finalmente la visión que quiero compartir con vosotros del hospital de día como un elemento que claramente puede ser una alternativa a la hospitalización. Cuando hablamos de reducir la hospitalización en insuficiencia cardíaca es un objetivo que es muy relevante y que de alguna manera invertimos las organizaciones y los profesionales mucho tiempo en conseguirlo. La alternativa a la hospitalización puede ser tan sencillo como lo que hemos mencionado. Una enfermera, que luego nos hablará la enfermera del rol y del perfil específico, que recibe un contacto y una llamada por parte de un paciente entrenado en detectar recaída y es capaz, en base a protocolos, a través de las órdenes de un médico, ejecutar una optimización terapéutica con diuréticos. Ahí estamos interrumpiendo un ingreso. Pero también en ese entorno nosotros podemos gestionar a este enfermo que no responde o que por sus características debe venirse evaluado con la administración parenteral de fármacos que nos permitan sustituir la hospitalización por una atención ambulatoria sin perder de vista el control de seguridad de función renal, sin perder de vista que no se desoptimice la medicación y sin perder de vista la comunicación y coordinación con el centro de atención primaria.
Esto tiene efecto en los eventos de los pacientes. No os pongo ningún artículo, pero me hace ilusión porque esta es una nota de prensa y una publicación de esta semana de nuestro programa, donde hemos demostrado con datos del Departamento de Salud, por tanto datos de base poblacional, como nos estaríamos reducido al 50% todas las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Esto sin duda es una métrica clarísima de que el beneficio y el hospital de día, porque son muchos componentes, no solo el hospital de día, tiene un efecto muy directo. Finalmente, para terminar y para poder ajustarme al tiempo y tener un poco de discusión, 4 mensajes clave que yo creo que todos tenemos muy claro, ¿no? Que el hospital de día es un elemento indispensable dentro de un programa de atención integrada. No olvidemos que un programa es mucho más que un hospital de día. Hay más elementos intrahospitalarios y también en acciones que podemos hacer desde otros ámbitos, en la relación con la avanzada, en la relación con las miocardiopatías, pero en relación también con las atenciones domiciliares, etcétera, que permite desplegar un entorno a la atención estructurada, acciones que son indispensables. Y no quiero perder de vista este concepto de estructuración de la atención, de la planificación, porque es la diferencia de la inercia, ¿no? El tercer aspecto muy importante es que los elementos clave que vertebran el beneficio de un hospital de día es que sea accesible, que permita la coordinación entre niveles y que permita dar ese aire en cuanto a prevención de hospitalización para el hospital. Y que desde luego es necesario que las organizaciones hagan esfuerzos para implementar ese tipo de estructuras, porque no es infrecuente que en muchos entornos hospitalarios casi haya que convencer al gerente para que nos permita, ya no digo que nos financie, ya que nos permita disponer de un espacio en el hospital de día para trabajar. Por lo tanto, es una lucha que no abandonaremos, los números van a favor y a partir de aquí animaros a presionar porque la evidencia que hay detrás sirve para que hagamos teniendo estructuras que son beneficiosas para estos pacientes. Y muchas gracias. Muy bien, gracias, Josep. Ha sido muy conciso. Pero una de las cosas que Josep nos recordaba, entre los que fuimos hace más de 15 años a sus reuniones, ¿no? Me acuerdo que era el ITERA, ¿no? Y le preguntábamos, como pequeños saltamontes, qué teníamos que hacer para montar nuestra unidad de insuficiencia cardíaca. Él nos decía que lo más importante es buscarte una enfermera. Y eso precisamente es muy importante y es de lo que nos va a hablar ahora la enfermera. En este caso se trata de Ana Zambrana, que trabaja en el complejo hospitalario de Navarra. Adelante, Ana. Hola, bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a esta mesa, tan interesante además. A ver si me pone la presentación. ¿Puedo empezar? Vale, perfecto. Bueno, yo voy a comentar un poco cómo organizamos el día a día de nuestra unidad, pero sí que me gustaría empezar comentando un poco cómo se formó, cómo nació la unidad de insuficiencia cardíaca en Pamplona. Y quería comentar un poco cómo ha sido el nacimiento de nuestra unidad y cómo ha sido esa transición hasta tener el hospital de día de insuficiencia cardíaca. El nacimiento de la unidad pues se crea ante la necesidad de un cambio en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Pasamos de un modelo asistencial tradicional a un modelo multidisciplinar que nos ha permitido pues, incorporar avances en los tratamientos farmacológicos que tienen valor pronóstico para la enfermedad, como los no farmacológicos, así como la implantación de dispositivos, las asistencias ventriculares y el trasplante cardíaco. Los objetivos que teníamos en la unidad, pues, y son los que hoy tenemos también, ¿no? Que es proporcionar educación al paciente, atención a las descompensaciones, empezar con el tratamiento para la insuficiencia cardíaca y la titulación de los fármacos, conseguir una buena adherencia al tratamiento, que el paciente conozca bien la dieta que debe llevar, mejorar su calidad de vida, disminuir la mortalidad y reducir las visitas a urgencias, los reingresos hospitalarios, así como reducir estas estancias medias de los ingresos por ICE, ¿no? Yo creo que enfermería tiene un papel fundamental en esta nueva propuesta que se plantea. Tiene que ser una enfermera especializada, encargada de la educación, de la titulación de fármacos, de la atención a las descompensaciones por ICE y bueno, siempre haciendo partícipe al paciente de su autocuidado, también a sus cuidadores, ¿no? Y es importante intentar que tenga una buena adherencia al tratamiento. En el inicio de nuestra unidad empezamos con un número muy reducido de pacientes, eran pacientes muy seleccionados, no teníamos un cardiólogo asignado a la unidad, eran los cardiólogos que están en la zona de hospitalización, no teníamos una ubicación donde ver a los pacientes, sino que en la zona de pruebas complementarias donde se realizan las pruebas de esfuerzo,
las ecografías, el Holter, se iban viendo a estos pacientes en pequeños huecos donde teníamos libre. No teníamos una sala para administrar tratamientos endovenosos y en este momento no había enfermeras especializadas en insuficiencia cardíaca, ¿no? En 2013 se crea la consulta de insuficiencia cardíaca aquí en Pamplona. Es una consulta muy pequeña, está ubicada en esta zona de pruebas complementarias y en esta pequeña consulta de 13 metros cuadrados pues se pasa a la consulta de enfermería, la consulta médica y también se ponen los tratamientos endovenosos. En ese momento ya se han formado 4 enfermeras en insuficiencia cardíaca, pero son enfermeras que tienen una actividad compartida con la realización de pruebas de esfuerzos o con las ecografías. Y estas enfermeras, una era de personal fijo, pero 3 era de personal eventual y al poco tiempo estas enfermeras ni siquiera estaban ya trabajando en el área de cardiología, ¿no? La atención de estos pacientes se realiza por varios cardiólogos, que como hemos dicho son los cardiólogos que están en la zona de hospitalización, y la consulta empieza con una consulta semanal de 12-15 pacientes y esto va a ir aumentando. ¿Y qué tipo de consulta se va a realizar? Pues tanto presencial como telefónica y estas van a ser programadas a demanda o de urgencia. En el 2015 tenemos nuevas necesidades. Empieza a aumentar el número de pacientes que vienen derivados a la unidad y estos vienen desde la hospitalización, tanto de cardiología como de medicina interna, vienen derivados de hospitalización a domicilio, vienen derivados también de atención primaria, de las consultas de cardiología y nosotros trabajamos dentro de este circuito del paciente crónico y nos vienen derivados también pacientes desde geriatría y del paciente de la unidad del crónico pluripatológico. Se empiezan a ver pacientes diariamente, quedan 2 enfermeras a la atención de los mismos, con una atención también compartida con pruebas de esfuerzo y hay los cardiólogos que pasan siguen siendo los cardiólogos que pasan hospitalización. Se realiza también atención a pacientes que acuden sin cita previa. ¿Qué quería comentar con esto? Pues que en un primer momento se ven poquitos pacientes y entonces estos pacientes acuden a la puerta de nuestra consulta para ser atendidos cuando vienen al hospital para otro tipo de consultas, como por ejemplo la consulta de digestivo, la consulta de arritmias. Llega un momento que el número de pacientes ha aumentado tanto que no podemos hacer esta atención, ¿no? Entonces tenemos que reeducar al paciente. Es importante unificar las citas para que no tengan que venir mucho al hospital, pero sí que nos tienen que avisar con antelación de que tienen otras citas en el hospital y unificarlas y estar todos bien organizados. Empiezan a aumentar la necesidad de tratamientos endovenosos, no tenemos dónde poner estos tratamientos, los pacientes quedan con el tratamiento puesto en el pasillo o en la sala de espera. Vemos que esto es imposible, que no se puede realizar así y buscamos una solución que es reconvertir 2 habitaciones de la planta de cirugía cardíaca, se reconvierten a 2 consultas donde se va a administrar estos tratamientos y la administración de estos tratamientos va a ser por la enfermera de hospitalización. ¿Qué diferencia hemos visto de lo que hacemos ahora a lo que estábamos haciendo entonces? Que entonces iba el paciente, se ponía el tratamiento y el paciente se marchaba a su casa. Ahora con el hospital de día lo que hacemos es la valoración del paciente, si viene o no descompensado. Vimos entonces la necesidad de empezar a trabajar con hospitalización a domicilio, sobre todo para la administración de tratamiento endovenoso y también empezamos a trabajar con atención primaria. Al principio sí que fue un poco más complicado, pero la verdad es que ahora funcionamos y trabajamos muy bien con ellos. Teníamos varios problemas con el tema de las consultas telefónicas. Había aumentado bastante las llamadas para la notificación de la realización de las analíticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que al paciente se le daba un volante de analítica y para titulación de fármacos para el control de función renal y este paciente iba al centro de salud a solicitar una analítica. Y luego nos lo notificaban, ¿no? Lo que hicimos entonces y hacemos ahora, porque la verdad es que nos ha ido bastante bien, es que en ese volante de analítica le ponemos el día concreto en que queremos que se lo realice. Y luego nosotros
en nuestra agenda, ya lo tenemos apuntado para realizar esa llamada ya programada. Otro de los problemas que teníamos con la consulta de teléfono es que los pacientes pues, tienen al personal de la unidad como persona de referencia para cualquier cosa que les pueda acontecer, ¿no? ¿Qué sucedía con esto? ¿Y qué sucede hoy en día? Pues que hemos tenido que reeducar mucho al paciente, ¿no? Sobre todo en esta época del COVID, en que atención primaria pues, ha tenido dificultad para atender a los pacientes y atender sus llamadas, pues hace que estos pacientes nos reclamen mucho, ¿no? Otro de los problemas que teníamos con el tema del teléfono era que el teléfono estaba abierto toda la mañana, toda la jornada, y era una interrupción constante en la consulta presencial, ¿no? Entonces, lo que hicimos en ese momento, y ha sido una de las mejores cosas que hemos hecho, es poner un horario de atención al paciente, de las llamadas a demanda, ¿no? De esta manera, el teléfono está abierto solo de 8 a 10 de la mañana y el paciente está muy organizado. El paciente que está descompensado es el que nos llama a las 8 de la mañana y nosotros también tenemos las agendas mucho más organizadas de esta manera. Bueno, teníamos otros problemas y había que buscar otras soluciones, ¿no? Uno de los mayores problemas era la búsqueda de nuevos espacios. Necesitábamos tener una consulta de enfermería, necesitábamos tener una consulta médica y necesitábamos tener una sala para la administración de tratamientos endovenosos. Era importante también contratar personal de enfermería y reorganizar un poco las agendas. En marzo del 2019 se inaugura el Hospital de Día de Insuficiencia Cardíaca. A día de hoy está formada por medio cardiólogo, que es la doctora Beth y la doctora Arreta, y 2 enfermeras a tiempo completo, que es mi compañero Felipe. Y bueno, ya hemos conseguido tener lo que hemos dicho, ¿no? La consulta de enfermería, la consulta médica y tener esa sala de tratamientos con la centralita para realizar las llamadas. ¿Y cómo organizamos nuestro día a día, ¿no? La agenda de la enfermera número 1, por así llamarla, es la enfermera que está ubicada en la sala de tratamientos con la centralita. A partir de las 8 de la mañana se abre ese teléfono de atención al paciente, se van resolviendo las consultas conforme a la marcha y aquellas consultas que no se ha podido resolver se realizarán una vez cerrado el teléfono. A partir de las 10 de la mañana empezamos con la atención telefónica programada. Entre unas y otras pueden ser una media de unas 25 llamadas de teléfono diarias. La duración de las mismas pues, puede ser de 10-15 minutos hasta algunas consultas pueden llegar a durar una media hora. Sí que es importante que si hacemos cambio de tratamiento, pues que confirmemos que el paciente pues, ha recogido bien estos cambios, ¿no? Como hemos dicho antes, el paciente que se encuentra descompensado y que nos llama a las 8 de la mañana nos da margen de esta manera a poder verlo en la unidad. Y este paciente es atendido también por esta enfermera en esta sala de tratamientos. Otra de las actividades que realiza es la administración de tratamientos endovenosos. Tenemos seguril, hierro, transfusiones, levosimendan, butamina, etc. Y luego esta enfermera también es la encargada de llevar el teléfono de la enfermera de enlace. Como hemos dicho, trabajamos dentro de este circuito del paciente crónico y recibimos llamadas de la enfermera de enlace de atención primaria o también de estas otras unidades, como hemos dicho, pues de geriatría, de medicina interna, del circuito del pluripatológico, ¿no? Es verdad que también podemos recibir llamadas para solicitar consultas de estos pacientes que son dados de alta en la consulta tanto de cardiología como de medicina interna y de las consultas ambulatorias. Es decir, esta enfermera es la que gestiona todas estas situaciones, aunque luego nuestra administrativa es la que lo registra en el sistema informático. Como hemos visto, la enfermera de la agenda número 1, por así llamarlo, está bastante sobrecargada de trabajo y la enfermera de la agenda número 2 es la que realiza la actividad en la consulta de enfermería. El trabajo se inicia a las 8 de la mañana. Esta enfermera lo que hace es la organización de las historias clínicas, el volcado de las analíticas, de la medicación, que todo esto hay que hacerlo a mano. Y a partir de las 9 empezamos a ver pacientes de manera presencial. ¿Qué actividad se realiza en esta consulta? Una de las actividades es la consulta de educación del paciente, dura más o menos 1 hora.
La educación se puede hacer tanto aquí en la consulta como en la planta de hospitalización antes de la alta hospitalaria. Lo que sí que hemos visto que si realizamos la educación en la planta, estos pacientes cuando luego son vistos en la unidad a los 7 o a los 15 días, o bien vienen compensados, o si han tenido una descompensación, han sabido identificarla correctamente y han podido llamarnos a la unidad y lo hemos podido ver con antelación, ¿no? Y aquellos pacientes que no recibieron la educación en la planta, pues muchos de ellos acuden luego a nuestra unidad descompensados. Otra de las actividades que se realizan en esta consulta es la titulación de fármacos que se hace por parte de enfermería, y sí que si tenemos alguna duda podemos contactar con el cardiólogo que se encuentra con el busca, ¿no? También hacemos la atención y el seguimiento de los pacientes descompensados. Como hemos dicho, si el paciente viene el primer día de descompensación se ve en la sala de tratamientos, pero el seguimiento de estas descompensaciones lo ve esta enfermera en esta consulta. Y a partir de las 11:30 hasta el final de la jornada, lo que hacemos es un pase conjunto con el cardiólogo. En la consulta médica, el cardiólogo, como hemos dicho, no tenemos un cardiólogo asignado toda la jornada, sino que solo está media jornada. Entonces, a partir de las 8 ellos visitan la planta y a partir de las 11:30 acude a nuestra unidad. Mientras tanto, en este periodo en el que no tenemos cardiólogos, si enfermería tiene alguna duda, como hemos dicho, nos podemos poner en contacto con ellos. Y a partir de las 11:30 bajan a la unidad. Empiezan a valorar lo primero los pacientes que han venido descompensados, que puede ser muy variable, puede ser que un día tengamos un paciente solo descompensado, pero que otros días podamos tener 4 o 5, ¿no? También hacen la valoración de los pacientes que han venido a ponerse, por ejemplo, tratamientos como el levosimendan, hacen la resolución de dudas transmitidas por parte de enfermería y también atienden los pacientes nuevos en la unidad. Tenemos 2 o 3 huecos para este tipo de consultas y duran más o menos 45 minutos. Luego también tenemos otro tipo de consulta arreglada que dura toda la jornada, desde las 9 hasta las 3, en los que el cardiólogo ve al paciente para seguimientos. Nos pueden ser estas consultas unas 2 o 3 consultas semanales y lo que se hace es el seguimiento para completar estudios, solicitar pruebas, indicación de dispositivos, etc. Y seguimos creciendo y seguimos teniendo nuevas necesidades, ¿no? Ha aumentado bastante la inclusión de nuevos pacientes en la unidad y esto pues requiere nuevas necesidades. Necesitaríamos un cardiólogo a jornada completa, necesitaríamos una tercera enfermera que apoye en la unidad, sobre todo a la enfermera que está en la sala de tratamientos y para llevar esta consulta reglada de cardiología que hemos dicho que dura toda la jornada, ¿no? Y bueno, también se plantea la creación de una nueva unidad de insuficiencia cardíaca en el área de Tudela. Es verdad que ahora tenemos activos como unos 450-500 pacientes en la unidad, ha incrementado bastante en este último año, pero sí que hay que tener en cuenta también que estos pacientes que se dieron de alta de la unidad y que se siguen en las consultas ambulatorias de cardiología, si esos pacientes se descompensan, se vuelven a poner en contactos ellos mismos vía teléfono con nosotros y vuelven a entrar dentro de nuestro circuito y se vuelven a ver a estos pacientes. Sí, ya está. Os dejo aquí unas fotografías de nuestro trabajo diario y con esto ya estamos. Muchas gracias. Muy bien, Ana, se ha entendido todo muy bien y enhorabuena por el trabajo que habéis hecho y los éxitos que habéis conseguido. Van a ser necesarios estos minutos porque han llegado algunas preguntas y algunas cosas que tiene que aclarar Javier, porque claro, el ir tan rápido quizás no se ha podido puntualizar algunas cosas como, atender precozmente a la insuficiencia cardíaca aguda es necesario y parece que hay beneficio, ¿no? Y la segunda es que el código SHOC es necesario. Sí. ¿Puedes puntualizar estos 2 aspectos claramente? Sí, las 2 cosas. Yo creo que la atención rápida a la insuficiencia cardíaca es tanto más importante cuanto más severa es la forma de la insuficiencia cardíaca aguda. La verdad es que el problema de decir insuficiencia cardíaca aguda es que nos estamos refiriendo a una gran
un espectro amplio de situaciones que van desde descompensaciones sencillas de congestión que son manejables con diurético aumentado, a veces ni siquiera intravenoso, hasta pues, el shock cardiogénico, situaciones de verdadera urgencia vital. Está claro que las formas más graves, que podrían ser el shock cardiogénico, como ahí sí nos hemos metido a describir un poquito las razones de la necesidad de implementar las redes de atención mediante un sistema código shock, se llame así o de otra manera, pero en la práctica debe funcionar así. Yo creo que también el edema agudo de pulmón es una situación que requiere tratamiento preferencial y creo que se da hoy en día en nuestros servicios de urgencias hospitalarios y a todos los niveles se le da preferencia, sobre todo al paciente que tiene una insuficiencia respiratoria grave que requiere formas de ventilación no invasiva o invasiva. Y en estos es muy claro el beneficio de la atención muy precoz. Para formas menos graves, que son las que se han aleatorizado en los ensayos clínicos para recibir fármacos, sean intravenosos, sean orales de distintos tipos, como habéis visto hay muchos, vasodilatadores, diuréticos, antagonistas neurohormonales, pues no se ha podido demostrar gran beneficio cuando se ha hecho esa aleatorización. Pero ello no quiere decir que no debamos atender con la máxima rapidez a estos pacientes. Yo creo que eso es calidad de atención en la urgencia. Bueno, yo creo que esto es lo fundamental. Muy bien. Preguntan, Josep, cómo, si se hace alguna intervención terapéutica dirigida en atención primaria y cómo seleccionáis los médicos que colaboran desde atención primaria. Si te refieres a que primaria puede enviar pacientes para tratar en hospital de día como tal, si funcionamos, sobre todo con los equipos de cronicidad del programa de insuficiencia cardíaca en primaria, que al establecer ya red con nosotros y con el equipo de interna y cardio están dentro del programa y dentro del hospital de día, y hay un flujo, por ejemplo, de terapéutica endovenosa. También ellos levantan indicaciones de hierro intravenoso, por ejemplo, y nosotros nos coordinamos para dar ese servicio. O sea, no es. Yo creo que la clave es cuando, sobre todo, tienes esa estructura que hablaba Javier de jerárquica dentro de la organización. Al final, en un programa territorial también lo articulas así, porque la experteza no la tendrá todo el mundo igual, pero si tú tienes interlocutores en ámbito de más de domicilio, por una parte, y por otra parte, en el ámbito, por ejemplo, más de lo que es centro de atención primaria, esos filtros permiten hacer indicaciones adecuadas y utilizar adecuadamente el hospital de día. Yo digo, diuréticos intravenosos cada vez menos porque hacemos mucha bomba elastomérica en domicilio, pero hierros intravenosos y otras terapéuticas es coordinado fácilmente, sí. Para ti, Ana, ¿la atención en el hospital de día se ha visto modificada por el COVID? ¿Habéis cambiado los protocolos? Sí, totalmente. En la época de la primera ola, desde marzo, se dejó de ver pacientes de manera presencial y se hizo todo vía teléfono. Sí que tuvimos que trabajar mucho con atención primaria porque para la titulación de fármacos y ajustes de medicación para las descompensaciones necesitábamos tener analíticas y ahí fue el trabajo de enfermería fundamental. Y por eso reivindicamos tanto que sean enfermeras formadas en insuficiencia cardíaca. En una situación como esa no puede haber una enfermera que no esté formada y rodada, las dos cosas, ¿no? Yo creo que es fundamental tener enfermería especializada en estas unidades, si no, es que no rueda, y eso es lo que tenemos. El problema que tenemos muchas veces con el tema de las sustituciones, etcétera, ¿no? Pues que viene gente que no está formada y no hay manera de que eso vaya para adelante, ¿no? Es una reivindicación constante, ¿no? Y que en la época del COVID ha sido fundamental. Muy bien, entendido. ¿Querías decir algo, Javier? Sí, a mí, mira, de esto que dice Ana, que estamos viviendo en estos últimos años en el hospital, yo creo que
tenemos que tomar conciencia, y especialmente vosotras las enfermeras la tenéis que tomar. Yo lo digo todos los días que voy a la dirección de enfermería en mi hospital, la importancia del reconocimiento de la especialización en la enfermería. Eso yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos con nuestras enfermeras, que son magníficas, que cuando van a otros países se las rifan y tienen una capacidad enorme de gestión de los casos, y que no tienen el reconocimiento de la labor que hacen desde todos los puntos de vista. Yo creo que hay que tratar de moverse en la dirección de, probablemente tengas que ser un reconocimiento por bloques, enfermerías de cuidados intensivos, enfermería de hospitalización, enfermería pediátrica, enfermería psiquiátrica, no tiene nada que ver, y es que tenéis una movilidad en vuestros puestos de trabajo, una precariedad que hace muy difícil el que las organizaciones funcionen establemente. Yo supongo que yo he vivido situaciones parecidas, y es tan importante dar valor al vuestro trabajo y vuestra experiencia, que creo que hay que moverse en esa dirección. Yo creo que nosotros nos lo creemos, pero se lo tienen que creer, ¿no?, nuestra supervisora, etcétera, que muchas veces no sé si se enteran mucho ni de lo que hacemos, ni de cómo trabajamos, es verdad, ¿no? Y yo creo que tienen que verlo y que le tienen que dar valor a nuestro trabajo. Yo creo que es un trabajo fundamental en la unidad, ¿no? Que enfermería tiene un papel muy importante y que si no estas unidades pues no funcionarían, yo creo, ¿no? Es así, yo creo que es así. Si me permitís, un mensaje de esperanza es que cada vez más en entorno de hospital se está empezando a hablar del rol de la enfermera de práctica avanzada, y es un lenguaje que los que llevamos tiempo en insuficiencia cardíaca y Javier y Antonio sois personas con mucha trayectoria, es la traducción al lenguaje moderno de la enfermedad especializada, ¿no? Y que esto se haya ya hablado desde primaria y ahora se está hablando en hospital, es donde tenemos que trabajar. Hay hospitales que están trabajando ya en direcciones de enfermería específicamente dirigidas a estos roles clínicos por el beneficio que tienen. Por tanto, crucemos los dedos, esperemos que esto cuaje en las gerencias y que en un futuro pues todos ya hablemos de estas enfermerías con algo normalizado. Muy bien. Bueno, yo creo que los mensajes han quedado claros, la mayoría de las preguntas han sido resueltas. Me gustaría agradecer también la colaboración de la Alianza Beringer-Ligi para llevar a cabo esta mesa, y a la Asociación de Insuficiencia Cardíaca por habernos invitado a la misma. Recordarles que al término de esta mesa la podréis tener disponible en la misma página de forma offline. Muchas gracias por vuestra atención, ha sido un placer, y que disfruten del que queda mañana de que queda del Congreso. Adiós. Bien, hasta luego. Gracias.